debo decir que en las primeras ocasiones en las que yo escuché con insistencia, con mucha persistencia, la idea, la posibilidad de comisiones de la verdad, de los maxi procesos y de la necesidad de una justicia transicional, fue con el doctor Buscaglia. Luego, conversar sobre esto, que es fundamental de cara a la consulta que se está desarrollando en México, y le doy la bienvenida al doctor Edgardo Buscaglia. Gracias por estar aquí, doctor. Qué gusto estar con ustedes. Felicidades. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle, doctor, aunque usted lo ha dicho mucho y ha tenido al final estamos cayendo en eso, en esa necesidad, es ¿cuál es la idea de una justicia transicional? ¿Cuál es la idea de desarrollar maxiprocesos en un país? ¿Y cuáles son las ideas de las comisiones de la verdad, doctor? En los países donde se han llevado adelante lo que se llama maxi procesos judiciales, lo que se hace es lo que en este momento Hertz Manero no quiere o no puede hacer, que es tener a un conjunto de jueces y a un conjunto de MPs antimafia para llevar hacia adelante, imputar causas penales vinculadas, coordinadas, a cientos de políticos que están siendo imputados por diferentes tipos de delitos organizados, delitos electorales, delitos sobornos, conflictos de interés, tráficos de influencias, enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que hacen los países que han limpiado a su política, y a partir de limpiar a su política, limpiaron después al sistema judicial, es que un conjunto de jueces y fiscales independientes, cosa que en México hay que pensar cuán independientes son los jueces y fiscales en general, tenemos que coordinan sus cientos de causas penales para llevar al mismo tiempo a juicio por vinculaciones a la delincuencia organizada, a políticos, a empresarios, a capos también, organizaciones criminales. Por capos yo no me refiero voces, me refiero capos como el Mayo Zambada. El Mayo Zambada se lo considera el jefe de jefes, están en un segundo nivel. El Mayo Zambada depende del beneplácito de políticos en México, que todavía no han sido imputados, como sucedía con la 'ndrangheta italiana, con la delincuencia organizada albanesa en Alemania, con gobiernos locales. Nunca existe esa delincuencia organizada sin que políticos formen parte de ella operativamente, no solamente porque le financian campañas, sino porque el político participa en los beneficios. El caso de Lidia Cacho es un caso de libro de texto de uno de los cientos maxiprocesos que se llevaron en Italia. Los casos que se llevaron en Italia al mismo tiempo para desmantelar a las redes políticas que apoyaban a los Mayo Zambadas y a los Chapos y a los Menchos, en Italia lo que tú veías eran casos como el de Lidia Cacho. Un gobernador, empresarios metidos, sociedad civil pantalla y operativos, como el Mayo Zambada, que estaban en un segundo nivel. Todos llevados a juicio penal en un maxi proceso, en un gran procesamiento penal que de alguna manera representa un renacimiento ético, representa un nuevo pacto social y político manifestado a través de ese procesamiento penal, porque los jueces y los fiscales no trabajan en Marte, en una burbuja, forman parte de una sociedad que ha decidido que está bien y que se apoya a que se lleven adelante esos procesamientos penales. El presidente Lula y la presidenta Dilma Rousseff, a pesar de las embistes que tenían de políticos mafiosos en el Congreso brasileño, comenzaron un maxi proceso judicial al darle luz verde a sus policías y a sus fiscales de políticos brasileños por el caso de Odebrecht, que tocó a México también, como ustedes saben, el caso, ¿te acuerdas?, de Lava Jato, donde el financiamiento ilícito de campañas, como en México, invadió a cientos de políticos. Y en Brasil, durante el gobierno de Lula y Dilma, ustedes se olvidan que el equivalente a Calderón fue procesado y sentenciado, Eduardo Cunha. El equivalente a los Manlio Fabios de México fueron sentenciados de todos los partidos. Inclusive Lula
fue víctima, en este caso, de esos procesamientos cuando hubo un abuso de discrecionalidad judicial. Porque una vez que sueltas a tus jueces y a tus fiscales, abusaron de los derechos humanos de Lula en este caso. Pero el punto es que hubo en Brasil, no solamente es en Italia, un comienzo de maxi proceso que Jair Bolsonaro se encargó de bloquearlo una vez que llegó al poder. Esto es muy importante entenderlo, esto no es ciencia ficción lo que proponemos. Sucede en los países donde la sociedad acompaña a estos actores judiciales, como por ejemplo, tú bien podrías tener a la población mexicana clamando y apoyando la labor del doctor Santiago Nieto, pocos integrantes del gobierno de López Obrador, que está tomando pasos concretos contra las mafias políticas, contra la delincuencia organizada, congelando miles de cuentas bancarias. La fiscal Mijangos, en la Fiscalía General de la República, una fiscal anticorrupción que está siendo arrinconada con pocos recursos y con lo poco que tiene avanza. Hay gente buena en México, pero no van a poder avanzar nunca hacia un maxi proceso si la sociedad no los protege y si la sociedad civil no lo demanda. En Brasil tú tenías a millones de personas en las calles, parando al país. En Italia lo mismo. Entonces, la ciudadanía mexicana tiene que formar parte de esto. No quiere decir oponerse a López Obrador. Que una gente, que López Obrador está rodeado de ángeles y demonios, lamentablemente, y eso explica un poco el bloqueo en las acciones antimafia que tú ves en este gobierno. No porque sean todos demonios. Hay gente como Santiago Nieto, Ortiz Pinchetti, la doctora Mijangos, que yo mencioné, que son ángeles en un sentido metafórico, y tenés Durazos, Bartlets, que forman parte del pasado oscuro de México. Son gente que no debería estar en un gobierno, que bloquean estas medidas antimafia que yo mismo personalmente, ¿entendés? Las bloquean, pasivamente o activamente las bloquean, como Monreal las bloquea. Entonces, este gobierno está compuesto por ángeles y demonios y estamos tratando de ayudar a los ángeles para que pueda suceder algo mexicanizado, pero parecido a lo de Brasil o a lo de Italia. Ahora, en el acompañamiento social tiene que haber algo operativo. En el acompañamiento social de ese maxi proceso judicial tiene que haber una ola que opera a través de comisiones de la verdad, que esto lo vengo proponiendo con Carmen Aristegui, con BBC hace más de 10 años. Las comisiones de la verdad, que en la historia reciente desde los años 70 han sido más de 50 aproximadamente, tienen historias de éxitos y fracasos. Las comisiones de la verdad, que son órganos que se encargan de sentarse a través de comisionadas y comisionados y atender a un rango de delitos gravísimos, crímenes de lesa humanidad, los más graves que se puede imaginar la humanidad. En México, las miles de lesa humanidad. Las torturas. Y, ante todo, concentrarse en 2 o 3 delitos gravísimos, de los más graves, y focalizarse en los casos en donde en las desapariciones forzadas hay un presunto involucramiento de autoridades estatales. Yo conozco cientos de casos como esos. Entonces, en esa comisión de la verdad lo que hace, protegida primero a través de un patrocinio presidencial, que la debe proponer políticamente. Las comisiones de la verdad que mejor les ha ido son las que tienen a un presidente o presidenta patrocinando. Eso no quiere decir que coloque a sus títeres, porque si no, nace muerta. Si tú tienes una comisión de la verdad formada por Monreal, John Ackerman, nace muerta. Tiene que ser una comisión formada por comisionadas y comisionados que no hayan estado en el bolsillo de gobiernos anteriores ni que estén cobrando de este gobierno. Entonces no puedes tener a personas, por más que sean personas inteligentes, académicas, como Lorenzo Meyer, que es una persona académica, inteligente, pero ha sido muy proselitista de este gobierno. Entonces, por razones X, no podés tener a gente así. Tenés que tener a personas que hayan mantenido una postura, por ejemplo, en Argentina, el caso de Ernesto Sábato, un famosísimo escritor que se lo conoce en todo el mundo, que ha tenido un rol en la promoción de la democracia, y él presidió como comisionado la comisión contra las que explicó las desapariciones forzadas en la Argentina, que eran miles y miles y miles. Entonces, en cada uno de esos casos de desapariciones forzadas, la comisión tiene detrás a investigadores
privados, no del gobierno, privados, que están financiados por dinero estatal. En algunos casos, organismos internacionales lo financiaron, como en Ruanda, en África. Organismos internacionales colocaron el presupuesto. El Salvador, donde la Comisión de la Verdad fue financiada por la ONU. Pero siempre puede estar financiado por el gobierno, por la ONU, pero los investigadores tienen que ser privados. Y lo que hace esa comisión es caso por caso por caso, donde las víctimas o sus familiares testifican frente a la comisión, así abiertamente, públicamente o en privado, según sea el caso. Tiene que haber una preferencia expresa de la testiga o del testigo de querer que sea pública o privado su testimonio. No podés obligar a que todo el mundo esté compareciendo en público, porque si no, mucha gente no se anima por amenazas de muerte, como tú sabes. Entonces, en un edificio financiado por el Estado, con 60 investigadores, caso de Argentina, 58 en el caso de Sudáfrica con Mandela, se fueron describiendo hechos en cada uno de los casos, y esos hechos que se describen, así como una denuncia que hay de hechos, tal día se vio a tal persona, era el jefe de policía de tal ciudad que estaba involucrado. Esos hechos después constituyen el reporte que preparan estas comisiones de la verdad. Y acá viene lo más importante, en las de éxito, de estas 50. La Comisión de la Verdad, en un capítulo último, propone recomendaciones institucionales para que estas violaciones no sucedan jamás en el futuro. Por eso el título del reporte de la Comisión de la Verdad Argentina era Nunca Más. Estaba lleno de recomendaciones institucionales que el presidente Alfonsín, en su momento, un gran presidente argentino, se comprometió de entrada, cuando él patrocinó la comisión junto a Ernesto Sábato, él se comprometió, el presidente, a aplicar las recomendaciones de la comisión sin condicionamientos. O sea, que se comprometió de entrada y lo hizo, para que eso jamás suceda. Recomendaciones antimafia, recomendaciones como las que yo he estado advirtiendo en los programas de ustedes, junto a Álvaro Delgado, con usted. Recomendaciones técnicas, recomendaciones institucionales para que nunca suceda esto. Por ejemplo, controles de los jueces. Los jueces en México hoy no son controlados preventivamente por el Consejo de la Judicatura. Un Consejo de la Judicatura que está politizado, corrompido, el federal y la de los estados, que son sellos de goma de los gobernadores. Ese Consejo de la Judicatura en Argentina, en la recomendación del informe Sábato y en la de Mandela en Sudáfrica, tenía la obligación de realizar auditorías de causas penales todos los meses en juzgados al azar, así como las auditorías tributarias cuando te las hace el SAT. Claro. Al azar, para determinar en dónde se cometían abusos de discrecionalidad. No tenía que haber ninguna denuncia penal, no tenía que haber, simplemente el control judicial al cual se resisten los Saldívars, se resisten los hertzmaneros, se resisten porque no forma parte de la cultura político-institucional donde ellos y ellas nacieron, desde la época del Partido Único de Estado. Entonces, esa Comisión de la Verdad en Sudáfrica, en Argentina, en Chile, en el año 90, la del presidente Aluín, y la del año 93, las dos comisiones de la verdad chilenas, implementaron reformas que el presidente se comprometió, insisto. El presidente Aluín, el presidente Alfonsín, el presidente Mandela implementó las reformas de la comisión para que eso no suceda, para que estos crímenes de lesa humanidad nunca más sucedan. Entonces yo creo que por ahí viene el tema. Ahora, tiene que tener una valentía el presidente muy grande, para que te estoy hablando de Alfonsín y Mandela. Te estoy hablando de presidentes que han pasado a la historia y que han fundado democracias a pesar de que después dan marcha atrás. Tenés que tener a un presidente que no llegue a pactos políticos. Las comisiones de la verdad que surgieron de parlamentos a través de pactos políticos terminaron siendo impotentes, terminaron editando los reportes de las comisiones y terminaron negociando tanto que al fin y al cabo no quedó nada. Pues básicamente fueron fracasos. O sea que esto tiene que salir del patrocinio presidencial y ponerlo en las manos de una organización, de una comisión compuesta
por sociedad civil, gente que sea indudablemente admirada en México por su trayectoria y que no haya estado recibiendo dineros de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, a través de contratos legales, como el caso de Krause, por ejemplo, que no hayan sido fanáticos del presidente López Obrador, porque si no se considera que la comisión es un títere del Palacio Nacional. Eso tampoco lo querés. Entonces, requiere mucha valentía y mucha madurez. Entonces, hay experiencias muy buenas de comisiones de la verdad y hay experiencias pésimas. Si quieren, les puedo mandar material académico al respecto para que los vean. Yo tuve la ocasión de verlo en 2 lugares, lo vi en Guatemala, estuve en El Salvador, estuve en Ruanda, y esas comisiones de la verdad, por ejemplo, en El Salvador, fueron el producto de un pacto cuando se terminó la guerra civil salvadoreña. Ustedes recordarán que desde los años 80 hasta los 90 se tradujo en cientos de miles de muertes debido a esa lucha entre el Frente Farabundo Martí en Salvador y los gobiernos derechistas. Y del pacto político-social que me dio la ONU surgió la Comisión de la Verdad. Cada Comisión de la Verdad tiene su propio nacimiento, sus propias características únicas al país. En el caso, los casos africanos son más parte de las luchas étnicas entre, por ejemplo, Tutsis y Hutus en Ruanda. Pero digamos que México tiene una situación en donde el Poder Judicial mexicano está realmente podrido. No podemos depender de que el Poder Judicial mexicano avance con estos maxi procesos a corto plazo. Saldívar tuvo una excelente idea, por lo que me comentaron antes ustedes, al interpretar la consulta popular como un canal para establecer una comisión de la verdad. Me parece magnífico, apoyo lo que dijo Saldívar, porque lo vengo proponiendo hace más de 10 años, lo apoyo 100%, pero lamentablemente el presidente Saldívar no ha limpiado al Poder Judicial mexicano. El presidente Saldívar tiene que asegurarse, él además es el presidente del Consejo de la Judicatura. Es como si yo a usted, Alejandro Páez Varela, encargado de un medio de difusión, le recomiende poner a un auditor para auditar su desempeño, para auditar sus cuentas, y usted mismo se transforma en el auditor. Sí, no tiene... Doctor, el presidente Saldívar tiene que hoy mismo renunciar a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Claro. Entonces, ese es un punto, una recomendación inmediata. Solamente países atrasadísimos de África, como Congo, tienen esas cosas. No podés tener en México un país. Eso se lo mencioné yo al ministro Góngora en el año 98, en una reunión que yo tuve con él en la Corte Suprema, y se enojó mucho. No hay manera que México marche hacia una democracia si los jueces pertenecen mentalmente e institucionalmente a la cultura del partido único. Entonces, no podés. El presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser un representante de sociedad civil independiente que avance con los controles jurisdiccionales, se dice en términos técnicos, de las causas penales en todos los juzgados del país. De manera aleatoria, de repente, de sorpresa, te caen a tu juzgado y te comienzan a auditar las sentencias o los casos en curso para identificar abusos de discrecionalidad judicial, corrupción. Si no se hace eso, no hay manera de limpiar al Poder Judicial. El sistema judicial mexicano requiere 17 controles que no existen, así como el que te acabo de mencionar. Hoy no existen. Y se resisten porque les gusta operar con la discrecionalidad política e institucional de lo que ocurría en México en los años 70, 60, 80. No quieren implementar estas reformas, como tú viste que se resistió el doctor Hertz Manero cuando yo debatí con él hace un año. Se resisten a estas reformas. Te dicen, a mí me tienen que traer las pruebas, si no yo no me muevo. Los fiscales que escucharon ese debate no sabían si reírse o llorar. ¿Cómo un fiscal te va a decir que te tienen que traer las pruebas? Entonces, la Comisión de la Verdad le va a traer hechos de cada caso de desaparición forzada en México. Tenemos más de 40.000. Así que imagínate el trabajo. Hay que darle un periodo máximo a la comisión. Cuando en el mundo no se le dio un plazo para terminar su reporte, las comisiones siguieron por 9 años y no terminaron en nada. Tiene que haber un plazo para el reporte que normalmente es entre 6 y 9 meses. Estoy haciendo un promedio mundial. Sí.
O sea que estas cosas hay que discutirlas con esta seriedad, porque si no vamos a terminar en otra simulación política como la que existió cuando el presidente Fox estableció esta comisión con un fiscal para investigar lo del 68. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, no me acuerdo quién era el fiscal, que terminó en una simulación política. Tiene que ser una cosa que el presidente, él demuestre la valentía de Mandela, que tenía a unas fieras que se le venían a la yugular, Mandela, que querían o colgar a los blancos o frenar las reformas, y le dio total independencia a sus comisiones. Lo mismo hizo Chile, lo mismo hizo Argentina, lo mismo hizo Ruanda, lo mismo hizo El Salvador, a pesar de que en El Salvador el presidente Cristiani después se negó a implementar las reformas de la Comisión de la Verdad del Salvador. Cristiani renegó de su palabra y se negó. Y así pasó la historia. Pasó la historia como un traidor a la Comisión de la Verdad. Cristiani, el presidente Cristiani. Ahí tenés, el presidente López Obrador puede pasar a la historia y equipararse a los grandes presidentes de este planeta que se enfrentaron ante el horror de cientos de miles de casos de crímenes de lesa humanidad que no habían obtenido ningún tipo de acceso a la justicia hasta que la Comisión de la Verdad causó un renacimiento ético y forzó al sistema judicial, que se estaba limpiando en Sudáfrica, en Chile, en Argentina. En Argentina estaba lleno de jueces que habían convalidado las torturas también, tuvieron que limpiarlos. O sea, hay que limpiar al sistema judicial y esa es la tarea número uno que tiene Saldívar. Además de dar discursos y de estar con la prensa todo el día, algunas de sus propuestas son buenas, como la que elogié, otras son pésimas. Tiene que limpiar operativamente a su poder judicial. Nadie lo puede hacer, eso no es responsabilidad del presidente López Obrador, es responsabilidad de Saldívar. Si Saldívar deja la misma cloaca que él encontró cuando llegó, va a ser un gran fracaso histórico y yo voy a seguir pegándole al tema, lamentablemente. Sin eso no podés entrar a un maxi proceso, es imposible. El sistema judicial italiano, cuando entró a un maxi proceso, había salido de una limpieza enorme durante los años 80 y llegó a los maxi procesos de los 90. Pero tiene que haber una limpieza. Nunca es perfecta la limpieza, pero tenés que comenzar para que la barra libre de los mafiosos, jueces, fiscales, no sea una barra libre, sea, ¿entendés? Para que no sientan que no hay un costo para el comportamiento que tienen. Y después hay gente muy buena en México, como los tres que nombré, que puedo nombrarte otros 20, 30 personas como Mijangos, como Nieto, como Ortiz Pinchetti, que bien pueden acompañar al presidente para que los ángeles a su alrededor sean mayoría y no minoría como son. Hay en este momento, si todas las consultas que se han hecho, todas las encuestas que se han hecho, un momentum, digamos, para poder empujar algo más grande, llamémosle maxi procesos o llamémosle comisiones de la verdad o alcanzar algo parecido en México. Si tú preguntas quién quiere a los expresidentes de México que sean juzgados, es abrumador. La última encuesta del Financiero subía más de casi 90% de la gente que dice sí. Es decir, esa condición social que podría aportar legitimidad a esto, ahí está. Por el otro lado, también, doctor, el resultado de la Fiscalía es tan pobre que ha perdido adeptos al interior del mismo gobierno y al interior de los mismos seguidores de Andrés Manuel y de la 4T. Ahí se genera otra emergencia. Ya no puedes esperarte mucho tiempo porque ya te llevaste 2 años y medio, sino ofrecer un solo resultado. Esa sería otra, digamos, vertiente de presión. Y luego la consulta ciudadana, que es muy probable, no me voy a adelantar, pero digamos que no logre subir arriba de los 30 millones de votos que se requieren. Entonces es muy probable que quede en un ejercicio democrático parcial porque no tuvo todo el apoyo del Instituto Nacional Electoral, pero el ejercicio democrático ahí está y las condiciones ahí están. Entonces, con todo esto que hay en las condiciones tan particulares de México, doctor, ¿por dónde empezamos? Ahí está, ¿cómo jalamos la primera hebra para empezar a construir algo, dadas estas condiciones y dado que estamos en México? Bueno, a ver,
los miembros de las comisiones de la verdad, sean extranjeros, como en el caso de El Salvador, o sean nacionales, como en el caso de Ruanda, comienzan a recibir amenazas. Inmediatamente reciben amenazas. Entonces, si el presidente va a entrarle a esto en serio y no con una simulación, tiene que asegurarse de que estas comisionados y comisionadas tengan una infraestructura, un presupuesto adecuado, no como sucedió en Etiopía o en el caso de Bolivia, por ejemplo, en donde no tenía presupuesto. Protección adecuada, protección que se le brinda a un secretario de Estado con guardaespaldas, con monitoreo continuo, porque esta gente va a ser amenazada. Los testigos van a ser amenazados, o sea que tú tienes a cientos de testigos asesinados en el caso de El Salvador. Tiene que haber un programa de protección de testigos implementado para esta comisión, nada más, Comisión de la Verdad. Pero no te des cuenta que las comisiones de la verdad surgen en países con sistemas judiciales disfuncionales. Entonces, por definición, el sistema judicial mexicano es disfuncional. Lo ves en el caso de la Fiscalía General de la República, que judicializa el 3% de sus investigaciones en el caso de delincuencia organizada. Creo que Haití tiene menos. Es el único país que tiene menos que México. Entonces, cuando tenés sistemas judiciales disfuncionales, necesitas comisiones de la verdad, pero tenés que darle a las comisiones de la verdad atribuciones. Tienen que tener la atribución de obligar a las personas a comparecer frente a la comisión. Eso tiene que hacerse por decreto, porque no está en la Constitución, es un órgano creado, patrocinio por el Ejecutivo, tienen que obligar, si no nadie va a brindar testimonio, especialmente las personas sospechosas de haber estado involucradas en tortura, desapariciones forzadas, etc. Entonces, todo eso se tiene que hacer y se requiere tiempo para armar esa logística. Eso lo tiene que hacer ya el presidente con consulta popular o sin consulta popular. El presidente Mandela, el presidente de Chile, el presidente Alfonsín no necesitaron consultas populares para hacer lo obvio, que es llevar justicia a crímenes de lesa humanidad que se han llevado debajo de la tierra a cientos de miles de vidas mexicanas. No necesita el presidente consejo ciudadano, ni consejo popular, ni consulta popular, no necesita todo eso. Hoy mismo puede llamar a la formación de una comisión de la verdad, cuyos miembros no van a ser elegidos por el Congreso. Por Dios, no hagan eso, no hagan eso. No hagan eso, porque los que han sido elegidos por el Congreso, esas comisiones fracasaron, porque terminan siendo títeres de las diferentes facciones políticas. Claro. Pues no podés tener una comisión de la verdad que sea una extensión del sistema mafiocrático, partidocrático mexicano. Entonces tiene que ser, como te dije, gente como Sábato, gente como Michelle Bachelet, que era la hija de una persona asesinada por Pinochet. Tienen que ser personas de a pie, inclusive, que en el caso de Sudáfrica eran las que llevaban las comisiones de la verdad descentralizadas de Mandela. Entonces no pueden ser títeres políticos. Eso, por favor, no caigan en eso, porque si caen en eso se terminó. Por más que sea gente honesta, gente buena como Meyer, si fueron proselitistas de partidos, no los coloquen ahí, porque la percepción es que la mafia de la oposición después va a usar eso para neutralizar a la comisión diciendo que es un títere del presidente. No hagan eso. Yo sé que es la solución más cómoda para la gente que tiene la mentalidad del partido único de Estado, de crear comisioncitas que son títeres del poder, pero no hagan eso porque van a fracasar. De las 54 comisiones que yo revisé, triunfaron 14. Y de las 14 que yo revisé, siempre tenía sociedad civil formando la comisión, gente que no estaba vinculada al poder de turno, o sea, ya sea a través de contratos que daba Peña Nieto, etcétera, o sea, gente respetadísima, que en México las hay, por supuesto que las hay. Hay gente valiosísima en México, que yo no quiero empezar a mencionar nombres porque es impertinente de mi parte, pero comisionadas y comisionados los hay, y darle la estructura presupuestaria para que puedan operar con un equipo de investigadoras e investigadores, no del Estado, que no sean policías del Estado ni miembros de la Guardia Nacional, que puedan llevar adelante sus investigaciones de acuerdo a los criterios señalados por el Protocolo de Estambul, por las Naciones Unidas,
para avanzar en la definición de hechos concretos, para que no sea ni la verdad histórica de Murillo Karam, ni sea la verdad del presidente López Obrador, ni sea la verdad mía o tuya, que sea los hechos concretos que se pudieron verificar a través de esas investigaciones, y eso después va a parar, en muchos casos, a tribunales internacionales, en el caso de Ruanda, o al mismo sistema judicial, más purgado, después de una purga, que el presidente Aluín y el presidente Alfonsín generaron a través de un pacto con los presidentes de la Corte Suprema de sus países. Esa es la tarea de Saldívar si se quiere quedar en el poder como aparentemente se quiere quedar. Sino que no se quede a dar discursos, que dé entrevistas periodísticas desde su casa cuando se retire, pero esa es la misión histórica de Saldívar hoy, limpiar esa cloaca judicial que ha llevado a México a la situación de impunidad que hoy tienes. Y Hertz Manero, no tengo nada contra él personalmente, pero ya todo el mundo sabe que hasta ahora ha sido un fracaso, la Fiscalía General de la República, todas las medidas que le recomendé en mi debate no las ha implementado, no las quiere implementar, me manda gente para que me ataquen, le filtran cartas para neutralizar todas las propuestas, pero no han hecho nada. Nada. Entonces también tiene que haber un cambio de liderazgo. Y ahí sí se necesita el Congreso de la Unión para que de alguna manera exijan un cambio de liderazgo en la Fiscalía, y gente como la doctora Mijangos, que es hoy la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República, o el doctor Nieto, se ocupen con una visión integral, de política criminal integral. Integral quiere decir una política criminal que apunte a los delitos más graves y que coordine, en un documento de 20 hojas se escribe eso, en el Reino Unido, en Estados Unidos, que coordine a las 9 instituciones federales que hoy andan cada una por su lado, como gallinas sin cabeza, sin coordinar sus causas contra la delincuencia organizada política mexicana. Se comienza de la política y se baja a los sicarios. Nunca se comienza con los sicarios y se va a la política. Así que yo creo que con esto es un resumen de la... No sé si estoy respondiendo a la pregunta con claridad. Díganme y con todo gusto. Eso es, doctor. Es muy útil porque México está pasando por un momento complicado. Siempre lo está en momentos complicados, pero también está pasando ahora por una oportunidad. Y lo de la consulta va a movilizar, va a permitir pues que estas ideas se retomen, porque pareciera que les dimos un par de cachetadas a las ideas de justicia transicional, como lo dicen ahora los activistas, se le dieron de cachetadas a las ideas de los maxi procesos y a la idea de las comisiones de la verdad, y ahora las estamos buscando desesperadamente porque es la única ruta que pareciera viable. Doctor, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí con nosotros en Los Periodistas. Le agradezco infinitamente. Es un placer estar con ustedes. Hasta muy pronto. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches.